Hola de nuevo, soy Gema y este será el último de los vídeos sobre el análisis de estados financieros que veremos en el proyecto 3Economy Plus. En concreto, siguiendo el hilo de los dos anteriores vídeos, vamos a hablar de los elementos clave que debemos tener en cuenta a la hora de realizar el análisis económico de una empresa. Con este vídeo lo que se pretende es analizar la información de la cuenta de pérdida y ganancia de una empresa, identificar los elementos básicos de este tipo de análisis y seleccionar las herramientas más adecuadas para llevar a cabo el diagnóstico de la empresa. En primer lugar, repasaremos en qué consiste el análisis del equilibrio económico en la empresa y a continuación elaboraremos la cuenta de pérdida y ganancia funcional, de manera que estaremos en disposición de examinar cuáles son las principales ratios para poder estudiar la rentabilidad empresarial y la rentabilidad de los inversores. Por tanto, continuando con la explicación de los vídeos anteriores, además de analizar el patrimonio de la empresa, debemos estudiar si obtiene beneficios o pérdidas, cuáles son las causas que lo originan, así como su rendimiento, sin olvidar, como ya dijimos, que es importante comparar la situación de la empresa con los datos medios del sector. Así pues, el análisis económico se basará fundamentalmente en el estudio de la cuenta de pérdida y ganancia. Para ello tendremos que aplicar los porcentajes verticales y horizontales para elaborar la cuenta de pérdida y ganancia funcional. Siguiendo con el ejemplo del segundo vídeo de esta sección, a continuación se presenta la cuenta de pérdida y ganancia. En concreto, nos ofrece información sobre el resultado de la empresa para dos periodos consecutivos, en este ejemplo a finales de 2015 y a finales de 2016. Lo primero que debemos hacer es calcular los porcentajes verticales como ya vimos en el vídeo anterior. En este caso, calculamos el peso de cada elemento de la cuenta de pérdida y ganancia con respecto al total de las ventas. A continuación, debemos analizar la evolución de dichos elementos por lo que aplicamos los porcentajes horizontales, tal y como explicamos en el primer vídeo. Y finalmente, debemos introducir una serie de cálculos que nos ayudarán a evaluar de manera más rápida el resultado de la empresa. El resultado bruto de la explotación, el resultado antes de intereses, impuestos y amortización, el resultado antes de intereses e impuestos o el resultado neto de explotación, resultado de las actividades ordinarias una vez que hemos calculado el resultado financiero y el resultado neto. Si analizamos el ejemplo, podemos apreciar que el 95% de las ventas son los gastos de explotación, quedando un margen bruto de la explotación con un peso del 4,45% del total de las ventas, habiendo aumentado con respecto al año anterior. A medida que al margen bruto le vamos sustrayendo el resto de gastos de la empresa y resultados, obtenemos finalmente que el resultado neto supone el 1,59% del total de las ventas. La empresa obtiene resultados positivos y estos han aumentado un 59% aproximadamente con respecto al año anterior. Una vez que hayamos elaborado y analizado la cuenta de pérdidas y ganancias funcional, ya tenemos una idea de la composición del beneficio de la empresa y de su evolución, por lo que podemos pasar a hacer un análisis más pormenorizado a través de la aplicación de diferentes ratios. Como explicamos en el anterior vídeo, es muy importante señalar que nos interesa analizar qué ocurre si el valor de la ratio es muy pequeño, valores cercanos a 0, o si es mayor, igual o superior a 1. La rentabilidad o rendimiento evalúa la capacidad de la empresa y de sus gestores para generar beneficios. Hay que ser conscientes de que la empresa puede sufrir cierta estacionalidad, como por ejemplo el incremento de las ventas que se produce en Navidad, y que la generación de beneficios puede depender del sector de actividad de la empresa. En realidad, cuando hemos analizado la cuenta de pérdida y ganancia funcional, ya hemos estudiado algunos de los ratios más importantes, como por ejemplo el margen bruto, que es el peso que el resultado bruto de explotación tiene sobre las ventas. El margen neto de la explotación, que relaciona el resultado antes de intereses e impuestos con las ventas de la empresa, y el margen de beneficio,
que nos informa sobre el peso del resultado de la empresa con respecto a las ventas. En todos los casos, cuanto mayor sean estos ratios, mejor será la posición económica de la empresa. En relación con los inversores, tenemos que analizar la rentabilidad que se obtiene por las inversiones. En concreto, la rentabilidad del activo o rentabilidad económica mide la capacidad que las inversiones de la empresa tienen para generar beneficios. Por su parte, la rentabilidad financiera evalúa la capacidad que el capital aportado por los socios tiene para generar beneficios. Para finalizar, existen otras ratios relacionadas con el análisis económico-financiero, que tratan de medir la relación entre el resultado de la empresa, el pago de intereses o la capacidad de generar autofinanciación. En resumen, el análisis económico trata de evaluar la composición y evolución del resultado empresarial, la eficacia de la gestión y su rentabilidad. Antes de despedirme, solamente recordar que cuando hacemos el diagnóstico de la empresa tenemos que relacionar todos los elementos que hemos visto y tratar de identificar cuál es la situación económico-financiera de la empresa, qué causas lo han originado y qué medidas debe implantar en el futuro. Eso es todo. Espero que este vídeo haya servido para que os hagáis una idea sobre el análisis económico. Ha sido una suerte poder acompañaros durante el diagnóstico económico-financiero de la empresa. Muchas gracias por vuestra atención.